Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Elizabeth y el día de hoy tendremos un nuevo caso. Este especialmente creo que es el primer caso donde vamos a hablar sobre una pareja peligrosa. No es un amigo, son dos personas que realmente esto es como sacado de una película, pero no amigos, esta es la vida real y es lo que da aún mucho más miedo. Esta historia es de Rosemary y Fred West, pero también es conocida como la Casa de los Horrores. Pero antes de comenzar, quiero pedirles que me sigan rápidamente aquí en mis redes sociales para estar más en contacto. Y bueno, sin más nada que agregar, comencemos. Fred West y su esposa Rosemary son uno de los mayores asesinos en serie de nuestra historia. Juntos llegaron a matar a alrededor de unas 20 jóvenes y las enterraban en el sótano o en el jardín de su casa. Esta historia es realmente estremecedora, como sacada de una película. Fred West nació en Inglaterra y era hijo de Walter West y Daisy Hannah Hill. Esta era una familia bastante pobre, una familia agrícola, se dedicaban al campo y pues el seno familiar en la que creció Fred no era la más sana. Su madre en una temprana edad empezó a abusar de él físicamente, por lo que él desde muy temprana edad empezó a tener ciertos comportamientos nada adecuados. Por otro lado, su padre era alcohólico. También se cuenta de que Fred pues no era un chico que fue con regularidad a la escuela, por lo tanto aprendió a escribir y a leer pero muy poco. A sus 15 años de edad, él por completo decidió dejar la escuela y también decidió marcharse de su casa y vivir conjunto con una tía, pues no quedaba muy lejos de donde él vivía, pero él decidió separarse y empezó a trabajar y hacer trabajos como de peón, trabajos en granja y pues a eso se dedicaba. También se cuenta que cuando él tenía alrededor de 15 años sufrió un accidente y pues este se cayó de una moto y se golpeó muy fuertemente en la cabeza. Y siendo adolescente, a pesar de que conseguía uno que otros trabajos, también se dedicó a delinquir, a hurtar, a robar y a cometer una serie de delitos menores. En 1961 le impusieron su primera multa por robo y de nuevo en octubre de ese mismo año. Para el año 1965 él tenía otro empleo y estaba trabajando en una furgoneta vendiendo helados. Para ese entonces él atropelló a un niño de 4 años y este falleció pues tras este accidente. Se pudo demostrar que realmente él no lo había hecho con intención, incluso el niño estaba en la parte de atrás del camión y él no lo vio, cuando echó para atrás lo atropelló. Se puede decir que esa es la primera muerte que ronda pues la vida de este hombre, pero que ciertamente no tuvo responsabilidad en ella, pues él realmente no lo quiso hacer, por lo menos en ese caso. Después él a sus 20 años, él regresó nuevamente a su casa. Cuando regresó su familia seguía siendo la misma, su padre era alcohólico, había muchos problemas en su entorno y para ese momento se cuenta que él pues abusó de su hermana menor, que en aquel entonces tenía 13 años, y como que él no entendía en ese momento de lo que había hecho, incluso admitió que él sí había hecho pues ese acto. Su hermana lo denunció ante la policía, pero debido a que no hubo pruebas, esto quedó así y no fue enjuiciado. Y es realmente sorprendente que a pesar de que había una acusación por parte de la niña, pues la madre no apoyó y su padre tampoco, por lo tanto tampoco hubo pruebas, no se pudo demostrar nada y él quedó simplemente en libertad, no le impusieron nada y él siguió con su vida. Y él nuevamente se fue pues de su casa. Las personas llegaban a describir a Frederick como una persona grosera, tosca, nada agradable, pues no le gustaba bañarse, no se arreglaba, y a pesar de que se describe él de distintas formas, todos coinciden en que era un hombre bastante raro, se inventaba historias todo el tiempo y también tenía actitudes bastante extrañas, y estas las contaba en sus historias cuando por ejemplo decía que él se había acostado con una niña, y que se supone que para una persona que está en sus 5 sentidos eso es alarmante, pues él lo contaba como si nada y las personas creían que pues este hombre estaba inventando o simplemente echaba cuentos y nada más. Para el año 1962, Fred conoce a su primera esposa, en este caso era Rena Costello, y en aquel momento pues esta mujer ya se encontraba embarazada y se dice que ella estaba embarazada de un asiático, y pues cuando la niña nació él adoptó a esta niña igual, simplemente continuó con su vida aparentemente normal. Él estaba criando a esta niña y tenía a esta esposa. Posteriormente, el matrimonio tuvo su primera hija y esta se llegó a llamar Anne Mariette.
Ellos estuvieron viviendo en una caravana y durante unos años anduvieron de aquí para allá. Fue por una época cuando un tipo alertó a la policía de que Fred West llevaba encima una colección de Polaroids de órganos sexuales, pero los agentes contestaron que eso era asunto del señor y realmente no lo tomaron en cuenta. Nadie se acordó de la denuncia cuando semanas más tarde un adolescente había sido encontrado colgado de una viga con un montón de fotos pornográficas bajo sus pies. Lo curioso es que aquel chico había sido visto varias veces por la ciudad en compañía de Fred West, pero en aquel momento nadie conectó a esta persona con la muerte de este joven. El primer crimen oficial cometido por West tuvo lugar en 1967. Para aquel momento él tenía una aventura con una chica llamada Mary Ann, que esperaba un hijo suyo. Se cuenta que en aquel momento Mary Ann quería que Fred dejara a su esposa y se casara con ella, pues ella también estaba embarazada esperándole un hijo. Y en aquel momento pues él no quiso hacer eso. La solución que él encontró en aquel momento fue pues matarla y también a la bebé que llevaba adentro, y sus restos fueron enterrados en un prado cerca de Marsh Marker. Para ese entonces ya su relación con su esposa Rena no iba para nada bien y en aquel momento ellos decidieron separarse. Esta mujer se fue a vivir a otra ciudad con su mamá y las niñas, las dos hijas, constantemente estaban viajando, iban de la casa de la mamá a la casa del papá en este caso, y en eso transcurrió algo de tiempo. Para el año 1969, Fred aún seguía casado con Rena y a pesar de que no mantenían una relación y que estaban separados, pero que tenían hijas de por medio, este hombre conoció a una jovencita de unos 15 años de edad, que en este caso sería Rosemary. Ellos de inmediato hicieron conexión, era como que el uno para el otro, y los dos estaban tan dañados internamente como por fuera. Esta jovencita provenía de una familia también completamente disfuncional. Su madre era una mujer que sufría de depresión y se cuenta que cuando estuvo embarazada de Rosemary estuvo recibiendo varios tratamientos bastante fuertes durante este periodo del embarazo. Su padre era un hombre bastante extraño, también era un hombre agresivo, posesivo con toda la familia, y también se llegó a rumorar que el padre en ocasiones también llegó a abusar de ella sexualmente. Así que cuando ellos se conocieron fue como que eran el uno para el otro, pero en aquel momento él le llevaba 10 años a Rosemary. Ella tenía 15 y él tenía alrededor de 25. Y a pesar de que era muy joven, era una chica que tenía mucha experiencia con la vida sexual, pero que también tenía unos intereses bastante extraños que probablemente los desarrolló en este núcleo familiar tan descompuesto. Era una muchacha que le gustaba ver mucho pornografía, tenía malas palabras, le gustaba exhibirse, andar desnuda por la casa, que la vieran teniendo relaciones con otras personas. Así que podemos decir que era una chica que estaba bastante dañada y se encontró con un hombre que también lo estaba, pues a un nivel muy extremo. Ellos se casaron enseguida y de inmediato pues ella se hizo cargo de las dos hijas de Fred, que ya eran unas jovencitas también, y en este caso podemos decir que era una adolescente criando a otras niñas, y ella alrededor de un año también quedó embarazada y tuvo a su pequeña Heather. En aquel momento, cuando ellos se casan y empiezan a vivir juntos, ellos también estaban viviendo en una caravana y deciden dejar pues esa casa rodante y pues irse a vivir ya a una casa como tal. Y en aquel momento Fred todavía seguía delinquiendo, robando, y en una de esas lo atraparon y lo metieron a la cárcel por unos delitos menores, por robo, y pasó un tiempo allí. En aquel momento Rosemary estaba a cargo de 3 niñas, 2 de ellas que eran del primer matrimonio de Fred y la última que era Heather, que era su hija propia. Y como ya les dije, ella era una jovencita, ya tenía alrededor de 17 años y se cuenta pues que ella estaba bastante cansada en aquel momento de niñas, estaba como muy molesta con la vida, constantemente gritaba, estaba enojada, y se dice que en una de esas, no se sabe si exactamente fue por error o con intención, pero una de las hijas del primer matrimonio de Fred murió. Y pues lo que se presume es que ella pudo haberla matado y la había enterrado en la casa donde estaban viviendo, como decía, en la parte del patio. Y lo siguiente que les voy a hablar es lo que se cree que pudo haber pasado, porque no hay un testimonio que realmente confirme cómo fue lo que sucedió pues esta muerte de esta primera niña. Lo cierto es que estando Fred en la cárcel, él se entera de lo que había pasado, y pues una vez que él salió de la cárcel se cuenta o se cree que él ayudó a Rosemary a enterrar a su propia hija para que pues no la culparan a ella de nada y continuaran con su vida normal. Posteriormente, la primera esposa de Fred, que era Rena Costello, ella decidió pues
ir a buscarlo a él nuevamente, buscar a sus hijas, y en aquel momento Fred le dijo que la primera hija, que ella era lesbiana y se había ido con otra mujer, se había ido de la casa, y ese fue el cuento. Se presume de que él probablemente le dijo a ella: yo te acompaño a buscarla, y se fueron con su otra hija. Lo que se cree que pudo haber sucedido es que en ese trayecto él también mató a su esposa y a su hija de ese matrimonio. Por lo tanto, ya habían 3 personas muertas, una que probablemente fue a manos de Rosemary y estas 2 otras mujeres en manos de Fred, para que pues ella se quedara tranquila y no siguiera buscando a su otra hija. Posteriormente, él regresó a su casa, continuaba teniendo una vida aparentemente normal. A veces conseguía trabajitos y en otras empezaba a robar y a hacer cosas malas. Y a pesar de que ellos estaban bastante mal de la cabeza, cuando se relacionaban con otras personas resultaban bastante agradables, se comportaban. Y así fue como conocieron a una mujer llamada Carol. Carol es uno de los testimonios, una de los sobrevivientes de este caso, y ella cuenta que los conoció a ellos cuando había salido de su trabajo y ella estaba esperando pues que alguien le diera como el aventón para continuar hasta su casa. Y en aquel momento esta pareja, que aparentaba ser una pareja alegre, muy buena, se detuvieron y dijeron que podían llevarla hasta la ciudad porque ellos iban para allá también. Y pues en ese trayecto ellos como que compaginaron, se hicieron muy buenos amigos, y al paso de 2 días ellos seguían frecuentándose, se llevaban bastante bien, y en aquel momento Rosemary y Fred le dijeron a Carol que si quería ser la niñera de sus hijos. En este punto ya ellos habían tenido más hijos, como alrededor de 5 niños más, y no todos eran de Fred, sino que esta mujer Rosemary en muchas ocasiones también mantenía relaciones sexuales con otras personas y había quedado embarazada también. También en este punto hay que aclarar que una de las cosas que le gustaba a Fred era ver a su esposa teniendo intimidad con otras personas más, y a él le gustaba. O sea, ellos de verdad estaban bastante dañados en muchos sentidos. Cuando ellos contrataron a Carol, ella empezó a cuidar a los niños normal, de verdad que no se veía como algo extraño en la casa. Incluso en ese punto de sus vidas, para ellos poder pagar la hipoteca de la casa donde estaban viviendo, ellos decidieron hacer como un cambio bastante grande en la casa y construir varias habitaciones, y estas empezaron a alquilarlas, y las personas que normalmente frecuentaban esta casa para quedarse eran mujeres que trabajaban pues de noche, ya ustedes podrán entender. Eran mujeres que se dedicaban a vivir en la calle, a trabajar allí, o jovencitas que andaban huyendo de sus padres porque estaban cansadas de vivir con ellos, y pues estas personas llegaban a este lugar. Lo curioso es que en ese tiempo muchas de esas personas que llegaron a este lugar no volvieron a salir, y es muy probable que esta pareja haya abusado de ellos y los haya asesinado también y los hayan enterrado en esa misma casa. Pero como eran personas que no eran buscadas, como eran personas que vivían en la calle, como eran jovencitas que ya no querían regresar a sus casas, sus padres ya no estaban interesados en ellos, así que no habían denuncias puestas para que pudieran buscarlos. Así que ellos simplemente estaban haciendo de las suyas y nadie se enteraba. Por otro lado, en el caso de Carol, ella cuenta en su testimonio que un día sí empezó actitudes bastante extrañas. Fred empezaba a comportarse delante de ella de una manera bastante grosera, como que le insinuaba a ella que quería tener algo con Carol. Y un día esta pareja le insinuó a Carol que si ella quería formar parte pues de un trío, y esta mujer simplemente se horrorizó y no le gustó, se sentía molesta, que no pensaba que ellos eran así, y ella se marchó. Al tiempo, esta pareja nuevamente la encontró a ella en la calle, a Carol. Decidieron darles el aventón, y a medida que iban en el auto, Fred y Rosemary empezaron a disculparse por lo que había pasado anteriormente, que si ella quería volver nuevamente a cuidar a los niños, y a través de ese cuentico, cuando llegaron hasta la casa, ellos empezaron a amordazarla y la obligaron a subir a la casa de ellos. Y pues allí se podrán imaginar lo que pudo haber pasado. Fue bastante terrible para esta mujer. Sin embargo, a pesar de que sufrió golpes, violaciones, maltratos verbales, ella pudo salir de esta casa, huir. Cuando Carol logra escaparse y poner la denuncia, pues los policías extrañamente no le creyeron y empezaron a cuestionarla, diciéndole si ella había permitido, si ella también quería tener relaciones con esa pareja y que ahora se había arrepentido. Y pues simplemente no le creyeron, empezaron a burlarse de ella, y como ella se sintió bastante humillada, decidió dejar la denuncia allí y no puso ningún cargo y se fue. Ella cuenta en su testimonio que realmente se arrepintió muchísimo de no haber puesto la denuncia, de no haber seguido insistiendo, porque probablemente esta pareja no hubiese continuado haciendo
estas cosas horrorosas que posteriormente se descubrieron. La descripción que se ha dado de la casa donde ellos vivían era bastante desagradable. Era una casa asquerosa, oscura. Era una casa que realmente daba miedo, y Fred tenía una costumbre como de recoger todo lo que encontraba en la calle y todo lo llevaba a la casa, así que se podrán imaginar que si veía un neumático él lo recogía, si encontraba algo sucio, tirado, roto, también lo llevaba, o sea, tenía cosas bastante extrañas. Una de las cosas que despertó sospecha en este caso fue cuando dos jovencitas que sí estudiaban, que sí eran de buena familia, desaparecieron. Pues sus familias empezaron a buscarlas, y esta fue como una de las primeras cosas que surgieron y que parecían bastante extrañas, a pesar de que todavía no se conectaba a esta familia. Y hay muchos más detalles de cómo se comportaba esta familia dentro de la casa, y es que es realmente espeluznante. Obligaban a todos sus hijos a ver material pornográfico, y Fred llegó también a abusar de todas sus hijas, como también sucedió de que las personas que invitaban a la casa con la que Rosemary mantenía relaciones, también obligó que sus hijas tuvieran relaciones con estos hombres. Así que realmente era horroroso lo que estaba sucediendo allí. Los hijos nunca podían salir de la casa a menos que fuesen a comprar comida o comprar ciertas cosas, pero de resto los niños no estudiaban, no salían, no iban a ningún lado, y eso era todo lo que ellos tenían, ese hogar. Y sus padres constantemente le decían a ellos que si ellos salían estaban expuestos a que le hicieran daño afuera. O sea, se podrán ver el nivel de psicología que le metían a los niños, que era horroroso. Pero con el tiempo, una de las hijas de Fred, una de las más grandes, ya empezó a tener como ciertas amistades, y en una de esas ella le confesó a una de sus amigas que su padre constantemente abusaba de ella. Y fue así como su amiga se alarmó tanto que decidió pues poner una denuncia, y pues justamente allí fue cuando la policía decidió investigar esta casa, investigar esta familia y ver qué es lo que estaba sucediendo. Y fue así como la policía, también trabajadores sociales visitaron la casa, se dieron cuenta de las condiciones, de lo que estaba sucediendo, el comportamiento de los niños. Todo era muy extraño, y lo primero que hicieron fue separar los niños de esos padres. Posteriormente, como no había pruebas todavía, más que la pornografía que se había encontrado, los videos, también fotos se encontraron de su esposa desnuda con muchísimas personas, también fotos de las niñas desnudas. O sea, sí se encontró material suficiente como para poder investigar más a fondo lo que estaba sucediendo allí. Y una de las cosas que despertó más interés en querer estudiar más sobre la casa, qué más podían encontrar allí, fue porque muchas de las declaraciones de los niños era que sus padres amenazaban a los niños diciendo de que si no se comportaban bien iban a terminar como Heather. Heather era la primera hija de los Fred, que como ya saben, sus padres la mataron. Y como estos niños continuaban diciendo estas cosas raras, ellos decidieron investigar que quién era Heather, y allí fue cuando ellos encontraron que Heather era la primera hija de ellos y que no había rastro alguno. Fred y Rosemary dijeron que Heather simplemente se había ido de la casa y que más nunca supieron sobre ella. Pero esto despertó muchísimas sospechas, así que decidieron empezar a excavar en todo el patio. Y lo más horroroso empezó a descubrirse en ese momento, cuando apareció un primer esqueleto, pero que habían también como 3 partes de fémur, o sea que quiere decir que había más personas enterradas allí. Pasaron los días y siguieron excavando y excavando, y empezaron a encontrar más y más cuerpos. En vista de todo esto, decidieron investigar la antigua vivienda donde ellos vivían anteriormente, y descubrieron también otros esqueletos más que probablemente le pertenecía a Heather. Los crímenes pudieron haberse descubierto mucho antes, pero la policía simplemente en aquel momento como que no estuvo muy atenta de todas esas conexiones y esos comportamientos extraños de esta pareja, de los múltiples robos de este hombre, de las acusaciones de violaciones que había tenido ya. ¿Qué pasó? Realmente no lo sé, de verdad es muy extraño que la policía no se haya percatado de todas estas cosas. Pero a medida que sigan investigando esta casa, iban descubriendo más y más cosas. Y cuando esto sucedió, Fred no se cayó nada, y él empezó a confesar todo lo que había pasado de todas estas muertes, la muerte de su primera esposa, de su hija, también confesó dónde la había enterrado, y encontraron los cuerpos de estas mujeres también. Por otro lado, Rosemary nunca confesó nada. Ella dijo que no tenía nada que ver con eso, y era bastante difícil en ese punto poder juzgarla a ella, porque no había nada que pues la acusara de inmediato, por lo menos de las muertes de todas estas jóvenes que fueron encontradas en esta casa. Y para 1994, pues esta pareja empezó a ser enjuiciada. Y de primero iba a ser Fred, él ya había confesado prácticamente todo, pero un día antes de su sentencia, este hombre se asfixió,
Se dice que agarró como las sábanas de la celda, las amarró a una cama y simplemente se dejó colgar y pues se asfixió él mismo allí. Por otro lado, quedaba aún el juicio de Rosemary, que esta mujer realmente no quiso hablar nada ni confesar nada. Ella dijo que no tenía nada que ver con todo lo que se había encontrado en esta casa, pero las personas ya realmente no le creían. Pero lo cierto es que la primera muerte de una de las hijas de Fred sí le correspondía a Rosemary. Ella sí tenía que ver con eso. A pesar de que Rosemary nunca confesó los asesinatos, la evidencia contra ella fue aplastante. Fue juzgada en octubre de 1995 después del suicidio en prisión de su marido. El jurado fue unánime. Rosemary fue declarada culpable de 10 asesinatos el 22 de noviembre de 1995. Su sentencia fue a cadena perpetua. Y así fue como terminó la vida de estas personas, cómo se pudo descubrir la identidad de todas estas mujeres que habían desaparecido, que habían muerto en extrañas circunstancias. No se sabe exactamente qué pasó con los hijos de ellos, pero probablemente por seguridad, por protección, se ha escondido pues la identidad de cada uno de estos niños. Además, la casa también fue derribada, fue completamente derribada y construyeron como una acera en la que ya allí no va a haber ninguna casa, sino simplemente transitar las personas caminando, porque cuando sucedió todo eso muchas personas estaban como muy centradas en esta casa, así que el gobierno decidió destruirla y olvidar por completo lo que había sucedido allí, que era bastante horroroso. Y bueno amigos, así finaliza este caso que realmente es muy escalofriante. Uno piensa que este tipo de cosas solo pasan en las películas y no, pues esto es de la vida real. Y la vida real es la que realmente inspira a las películas a hacer estas cosas tan horrorosas. Si aún no se han suscrito a mi canal, yo les invito a que lo hagan, a que se suscriban y que además activen la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video, tú seas el primero en verlo. Si aún no me sigues en mis redes sociales, pues te invito a que lo hagas, a que me sigas y así estemos más conectados. Yo los quiero muchísimo, me despido, nos vemos en un próximo video. Bye bye.